Entonces, bueno, yo voy a comenzar aquí. Este trabajo, confieso que yo no he visto una bibliografía sobre esto que le voy a conversar. Lo he buscado, lo he revisado, pero no he podido hacer. ¿Qué pasa? Cuando ustedes trabajan con las normas, ustedes ven las normas, ven un contexto, pero nunca ven un ejemplo de cómo se aplica la norma. Creo que allí la norma, el libro que va a salir de la evaluación industrial, al igual que el ebook de un avalúo inmobiliario, está hecho como si usted fuera hecho hacer un informe, paso a paso, punto a punto, y ir cumpliendo cada una de las puntos que la norma te refiere a determinado tema. Creo que eso es muy importante porque le da a la gente, de hecho, los dos libros, el ebook y este, comienzan con las normas. Antes del texto comienza con las normas porque ustedes tienen que saber de las normas. Los evaluadores tienen que saber de las normas, no como una obligación, sino como una herramienta que le va a ayudar a optimizar su trabajo como evaluador. Entonces, el de hoy hablamos de los grados de fundamentación de una unidad industrial. Entonces, obviamente que vamos a estar basados en las normas internacionales de la IBS, de la IBSC, que son efectivas a partir del 31 de enero del 2025, pero ya de aplicación en el año 2024. Y vamos a conversar sobre la norma brasileña, la parte 1, que son los procedimientos generales. Esta es la norma, me atrevo a colocar aquí, que debe aprobarse en cualquier parte del mundo, que se genere normas de evaluación, una de procedimientos generales para que ayude al entendimiento de las futuras normas que vienen posterior y que amplían el alcance normativo. El libro hace referencia a la IBS 300, planta, equipos e infraestructura. Está muy bien detallada la norma, se explica bastante. Dentro del libro, usted va a conseguir un pequeño resumen de lo que es la norma IBS 300, que establece los lineamientos físicos, los lineamientos para la evaluación de activos físicos dentro de una organización. Esta norma es esencial para garantizar que los activos sean valorados de manera precisa, consistente, lo que a su vez contribuye a una gestión financiera sólida y a la toma de decisiones. Y allí podrán leer sobre el alcance de la evaluación, métodos de evaluación, normas de evaluación, factores de ajuste y requisitos regulatorios. Esta es muy importante, que es la norma parte 5 de máquinas, equipos, instalaciones y bienes industriales en general, que se utiliza para la parte de evaluaciones industriales. Entonces, la norma brasileña NBR 14653-5 aborda específicamente la evaluación de activos relacionados con máquinas, equipos, instalaciones y productos industriales en general. El resumen del contenido de esta parte igualmente lo van a conseguir allí. Es muy importante siempre mantener, van a conseguir todo en español, porque gracias a que uno maneja un poco el portugués, y que las herramientas de inteligencia artificial se han hecho muy poderosas en la parte de traducción, es que podemos generar textos de una manera más expedita. Entonces, de las normas IBS, vamos a utilizar la 100, que es la marco de la evaluación, la 101, que son los enfoques de trabajo, la 102, que es las bases de valor, la 103, que son los métodos de evaluación, la 104, que es lo que son datos e ingresos o insumos, la 105, que es evaluación de modelos de evaluación, y la 106, que es interesantísima porque es la parte de documentación y lo que se va a presentar los informes. Todo eso debe complementarse con la norma, la evaluación de bienes, parte 2, de inmuebles urbanos. Esto que les voy a comentar aquí, para muchos a lo mejor será nuevo, ¿no? Pero la primera norma de medición tiene más de 100 años, ¿no?
La IPMS se encarga de hacer las normas para mediciones de los inmuebles. Creo que en los cursos de evaluación a nivel de Latinoamérica, esto debe ser una materia obligatoria, sobre todo porque hay alumnos que se gradúan en evaluación de inmuebles y no son ingenieros, inclusive no siendo ingenieros civiles ni arquitectos, ser otra especialidad. Pero esto es importantísimo porque una de las cosas que debe saber el valor es saber medir. Yo tengo un video, dos videos en mi canal donde hablo sobre las mediciones, que yo se los recomiendo a quien quiera saber cómo se hacen las mediciones, porque mucha gente a veces piensa que es como por lo menos un apartamento, y el avalúo, el apartamento tiene 100 metros cuadrados, ¿para qué lo va a medir? Hay que medir todo lo que uno puede hacer en la evaluación, tiene que ser medido porque esas mediciones te dan el fundamento para el cálculo del valor. Entonces aquí tiene está en inglés, la pueden descargar de la IPMS, anoten, tomen nota, pongan IPMS en Google, aparece el link y bajan que hay una que viene ya todas juntas, pues son, este es para edificios industriales, hay para viviendas residenciales, hay comercio, bueno, hay cuatro o cinco normas que ya están hechas y ellos están produciendo atentamente y con gráficos. Entonces, la parte industrial fue la que coloqué en el libro. En el ebook colocamos fue la parte de apartamentos, cómo medir los inmuebles en la evaluación. Entonces comenzamos con la norma 14653, lo que se llama la unidad industrial. En el glosario habla que la unidad industrial es un conjunto de terreno y infraestructura, edificaciones y bienhechurías, máquinas, equipos, instalaciones, muebles, herramientas destinados a la producción industrial. Esa es la definición que tiene la norma. ¿Cuáles son las finalidades básicas de las evaluaciones? Entonces aquí tenemos en la tabla 1, hablamos de finalidad, venta y venta forzada, tiene la parte de bienes aislados, cómo clasificarlo, en función de la finalidad y el objetivo que tenga la valoración, ellos han definido valores para que el evaluador se guíe en ese caso. Aquí tenemos venta y venta forzada. Aquí tenemos fusión, escinsión, incorporación, garantía y prenda, seguro, patrimonio y revalorización del inmovilizado y comercio exterior. En este caso, en el libro vamos a referirnos a patrimonio porque el objeto del avalúo fue patrimonio. En este caso vamos a hablar de valor de mercado para la compra. Y aquí la norma lo define de esta manera: valor probable de un bien aislado en el estado en que se encuentra que el propietario industrial repondría en el mercado. Adquisición de máquinas y herramientas, un ejemplo por parte de la industria en el mercado de segunda mano. Todo está bien especificado y todo debe ir en el informe en ese orden disciplinadamente colocado. De la metodología aplicable, ¿qué dice la norma? Para atender las finalidades previstas en la tabla 1 y a los procedimientos específicos de la sección 1.01, se recomienda observar los siguientes métodos definidos en la sección 8 de la ABNT 14653-1-2001. Descripción para terreno e infraestructura, método comparativo de datos del mercado, evolutivo, contributivo e involutivo. Edificaciones y bienhechurías, claro, el contributivo no lo dice en la norma, pero el contributivo se basa en el evolutivo. Entonces, si el evolutivo tiene una norma, pues el contributivo tiene su norma. Edificaciones y bienhechurías, evolutivo basado en costos, directo y cuantificación. Máquinas, equipo, instalaciones, muebles y herramientas, comparativo de datos de mercado, costos de reposición o reemplazo. Sabiendo la definición y la metodología, pasamos a las especificaciones de las evaluaciones. Aquí este punto 9 es muy importante porque habla de la especificación de una evaluación, está relacionada tanto con el compromiso del ingeniero evaluador como el mercado y la información que se puede extraer del mismo. El establecimiento inicial por parte del contratista del grado de fundamentación deseado tiene como objetivo determinar el compromiso con el trabajo de evaluación, pero no necesariamente es una garantía para alcanzar altos grados de fundamentación porque no depende del evaluador, depende de otra cosa que es del activo y también depende del mercado. Entonces, grado de fundamentación es todo el respaldo que va a tener el evaluador en su informe para decir
qué nivel tiene y el cliente se sienta satisfecho o no por la información que está solicitando. En cuanto al grado de precisión, depende exclusivamente de las características del mercado y de la muestra recogida, por tanto, no puede fijarse a priori. Generalmente lo utilizamos para el, el método comparativo del mercado, que tiene que ver con análisis de regresión, el tratamiento científico y el tratamiento por factores. El 9.2 vamos a hablar de los métodos comparativos directos de datos del mercado, y aquí tienen los grados de fundamentación. Esto es muy sencillo, pareciera que fueran muchas cosas, pero es muy sencillo, solamente que hay que tener cuidado en entender qué pasa. Aquí tenemos un ítem, hay 6 ítems, del 1 al 6, y en cada uno dice, bueno, vamos a explicar el primero, características del inmueble tasable. Si usted su informe puso la información completa con todas las variables analizadas, va a estar en el grado 3 para este ítem. Si usted no utilizó completamente la información, grado 2. Y si usted asumió comparativas de un inmueble estándar, pues grado 1. Dependiendo de los grados, van a tener una puntuación. Cantidad mínima. Esto siempre hacen la pregunta de cuánto es la cantidad mínima para hacer un modelo de regresión. La norma te dice que 6K más 1, K siendo el número de variables independientes. 4K más 1 para el grado 2 y 3K más 1 para el grado 1. Identificación de los datos del mercado. Esto es muy importante. Por eso es que los tasadores tienen que hacer sus bases de datos. Tienen que identificar plenamente todos los ya en esta época tenemos esa gran ventaja. Tenemos toda la herramienta para tratar de hacer esto lo mejor posible. Y de acuerdo a su trabajo, pues va a tener sus grados de significación. Extrapolación. Es muy importante, la norma lo señala. Cuando usted hace modelos de regresión, pues como diría Gujarati, cuando usted se aleja mucho del valor medio, se producen situaciones muy dramáticas con los intervalos de valor por causa de la extrapolación. Cuando hablamos de significancia de los regresores, pues también tienen unos porcentajes que tienen que cumplirse. Recordando que la muestra es del tipo accidental que levantamos nosotros, no sigue exactamente la teoría clásica de levantamiento de las muestras. Por lo tanto, la norma aquí es un poco más flexible. Los programas en algún momento te dicen como default 5% de significancia y 95% de confianza. Sencillamente no vas a poder lograr cumplir con la norma al grado que tú quisieras hacer con tu trabajo. Y el nivel de significancia máxima de 1, 2 y 3% para el rechazo de la hipótesis nula para la prueba F. Además de esto, para alcanzar el grado 3, que es el que se consideraría que es el mejor grado de fundamentación, pues la presentación del informe en su forma completa, no hay valuation de stop, sino simplemente hacer el, el informe completo, presentación del análisis del modelo en el informe ahí es evaluación, no evaluación, hay un error, con verificación de la coherencia del comportamiento de las variaciones de las variables con relación al mercado, así como de sus elasticidades alrededor del punto de estimación. Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado utilizados en el modelo, así como la fuente de información y adopción de la estimación de tendencia central. Aparte de los 6 ítems anteriores, tienen que cumplir con estos 4 puntos. ¿Qué sucede entonces? Sucede que a los efectos de clasificación se deben considerar los siguientes criterios. En la tabla 1 se identifican 3 campos, grados 3, 2 y 1, y 6 ítems. Cumplir con cada requisito en el grado 1 tiene un punto, del grado 2 tiene 2 puntos, del grado 3 tiene 3 puntos. El marco general del informe en cuanto a la justificación debe considerar la suma de puntos obtenidos para el conjunto de ítems teniendo en la cuenta la tabla 2. Aquí tiene la tabla 2. Usted suma los puntos y de acuerdo a la cantidad de puntos que usted tuvo, va a clasificar o va a encuadrar o va a enmarcar el informe de evaluación. Esto lo podemos ver con un ejemplo a continuación.
También, antes que pasemos al ejemplo, también hay que estar pendiente de los grados de precisión. Y los grados de precisión trabajan con intervalos de confianza, generalmente para los modelos de regresión o tratamientos por factores, teniendo en cuenta pues, que dependiendo de la amplitud del intervalo, se pueden tener grados de la precisión diferente. Entonces, aquí faltó un detalle que son 20, 30 y 50 que no aparecen en esta tabla. Después se las muestro. Aquí faltó ese detalle. Entonces, en el libro está el resultado del modelo de regresión lineal. Ahí ustedes pueden ver que tiene las variables explicadas, las variables descritas, la unidad de medición, cómo se describen, toda la información para tratar de cumplir con el ítem número 1. Para el ítem número 2, que está aquí, calculamos el número de datos y superamos los mínimos que exigen para el grado 3. Por lo tanto, ya agarramos otros 3 puntos más. Aquí la presentación de los datos es muy importante, la parte de fotografía, dirección, todo lo que tiene que ver con la información de los datos para clasificarlos también con grado de fundamentación. Aquí la extrapolación, aquí este fue el ejemplo que se hizo y no hay extrapolación. Esta es la salida del programa del ingeniero Peli que te chequea la extrapolación. Aquí tienen la parte de las significancias del modelo y se pueden dar cuenta pues, que todas las variables cumplen, son menores de 10% la significancia, por lo tanto los regresores son unos estimadores poblacionales significativos. Aquí tienen la análisis de varianza, a la significancia da 0,0% y vimos que era 1, 3 y 5 para la clasificación. Por lo tanto, debería alcanzar el grado 3. Y aquí un detalle interesante que tiene que ver con el nivel de precisión, donde aparece el valor medio, mínimo y máximo y unos números 25, 66 y 34, 52. Si usted lo suma, eso es lo que hay que comparar con la tabla número 2 sobre los grados de precisión. Entonces, ¿qué tenemos? Hacemos la tabla, el programa de Peli, Sistema da parte de las puntuaciones y las otras tienen que colocárselas a mano, porque el programa no sabe, no tiene información de lo que usted ha hecho. Por ejemplo, para la característica del inmueble tasable, se cumplió con la información completa sobre todas las variables, 3 puntos, cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados, exactamente 49, mayor que 42, el punto, es en 3 puntos, identificación de datos del mercado, se hizo la identificación correcta, que es 3 puntos, no se hizo extrapolación 3 puntos, el alfa de las variables, de los regresores de las variables es menos del 10%, 3 puntos, y el alfa 1%, 3 puntos. Cuando sumas 18, ¿qué hacemos con esos 18? Nos vamos a la tabla y vemos que el punto mínimo para alcanzar el grado 3 es 16 y que todos estos estén en el grado 3. Como cumplimos con esa condición, el grado alcanzado es el grado 3 para el modelo de regresión lineal. Esto es para el modelo del el método comparativo de datos del mercado. Aquí, además, dice la norma que debe cumplir con la presentación del informe de acuerdo con la norma, presentación del análisis del modelo de acuerdo con la norma, identificación de las direcciones de acuerdo con la norma, seleccionar tendencia central de acuerdo con la norma. Visto lo antes expuesto, se concluye con el grado de fundamentación. Ahora, ¿qué pasa con el grado de precisión? El grado de precisión dio mayor que 50%. La norma dice que si usted pasa el 50%, es necesario justificarlo con base al diagnóstico del mercado. El informe tiene un diagnóstico del mercado y está justificando el uso de ese modelo. Si no, eso simplemente el informe sería una opinión técnica. Entonces, el grado de precisión que alcanzamos en ese caso sería el grado de precisión 1. Agarramos el menor grado. ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos para el comparativo directo del costo. ¿Por qué? Porque el informe de evaluación que del libro, el ejemplo tiene diferentes aplicaciones para hacer los cálculos. En este caso, conseguimos terreno, conseguimos valor de mercado de galpones y necesitamos el método comparativo directo del costo porque necesitamos aplicar el evolutivo y necesitamos aplicar el contributivo para poder determinar la incidencia del valor de la tierra. Aquí tiene los grados de fundamentación del método de cuantificación del costo de la bienhechuría.
te habla del ítem 1, estimación del costo directo, beneficios y gastos directos y depreciación física. De acuerdo a cada uno del proyecto, usted va a tener una puntuación. Aquí tenemos la tabla para el encuadramiento y los puntos mínimos que se requiere por cada uno de los grados que debe cumplirse. Además, unas consideraciones sobre los ítems obligatorios en el grado correspondiente. El método evolutivo te exige estimación de valor de terreno, debe estar ya hecho antes del cálculo, es decir, va a depender del cálculo del terreno, va a depender de cómo estimaron los costos depreciados y van a depender del factor de comercialización. Repito, él necesita que se haga la clasificación de los grados de fundamentación en primer lugar, de las ítems 1 y 2 y 3 para pasar al cómputo. Volvemos a una misma tabla otra vez que habla de los puntos mínimos sobre eso. El ejemplo que hace. El ejemplo tenemos estimación de los costos de construcción, utilización de un costo unitario, 2 puntos, estimación de costos indirectos justificado 2 y depreciación física por los métodos tradicionales son 2. Sumamos y tenemos 6 puntos. Para el encuadramiento global del informe, 6 es mayor que 5 y además los ítems y 2 están en el grado 2. Por lo tanto, se alcanza el grado de fundamentación 2. Para el evolutivo, en el mismo que este costo, para el evolutivo, como tenemos la estimación del terreno, la estimación de los costos y los factores de comercialización justificado, tenemos los 6 puntos y hacemos el mismo cálculo correspondiente. Entonces, el evolutivo depende del costo y depende del mercado. ¿Qué pasa con los bienes aislados, que son máquinas, equipos y sistemas? Bueno, tienen su ítem también, que son inspección, funcionamiento, fuente de información de mercado y depreciación. En función de eso también vamos a tener grados de fundamentación. Dependiendo de qué haya hecho el evaluador en su informe, pues obviamente tendrá. Por ejemplo, la inspección, caracterización completa, identificación fotográfica del activo, incluyendo sus componentes, accesorios, paneles y accionadores. ¿A usted no vio eso? Bueno, caracterización, por lo menos en funcionamiento. Funcionamiento fue observado por el ingeniero evaluador, o puede ser no fue posible observar su funcionamiento. Dependiendo de eso, pues va a tener puntos de acuerdo a la selección que haya hecho en la tabla cuando cruce los grados con su característica. El encuadramiento de los informes, igual que el anterior, usted suma los puntos y los calcula y verifica en qué grado de fundamentación está. Aquí tenemos el caso de las máquinas y sistemas. Esto no está en el libro porque se trabajó nada más con la parte de terreno y construcciones industriales. Nosotros hicimos después el cálculo de las máquinas, equipos y sistemas. Entonces, aquí tenemos la composición de los valores y decimos, la inspección se hizo bien, el funcionamiento, vimos funcionando las máquinas. Fuente de información y mercado, aquí hubo una debilidad porque no se cumplió con el grado 3, que sería lo recomendable, porque inclusive exigen que tengan 3 cotizaciones por cada máquina. Si tú tienes 217, 280 máquinas, vas a tener que multiplicar por 3 el número de cotizaciones para poder alcanzar el grado 3 de fundamentación. En este caso, pues, se trabajó con el grado 1 y la depreciación calculada por la metodología clásica, el grado 2. Sumamos, da 9. Con esos 9 puntos nos fuimos a las tablas de puntos mínimos, superamos 9, supera 6 y los ítems 2 y 4 están como mínimo en el grado 2. Para efecto, el grado alcanzado es 2. Ahora viene la unidad industrial. Entonces, el evolutivo depende de la cuantificación del costo y del terreno, de la evaluación del terreno. Ahora, el encuadramiento va a depender de las máquinas y equipos, del grado de fundamentación, va a depender del costo y también va a depender de las máquinas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Grado de fundamentación de la unidad industrial completa, el funcionamiento, tenemos que ver el registro técnico, aquí aparecen los 3 partes: máquinas, equipos, muebles e herramientas, terrenos, edificaciones e infraestructura. Entonces, para los efectos de la clasificación global del informe, en grado de fundamentación, en la tabla 4 se identifican 3 grados, 3, 2, 1, como lo están viendo aquí, y 5 ítems del 1 al 5. Los ítems 2 no son solo restrictivos, no contribuyen a la puntuación total.
Para los ítems 3 y 5, cumplir con cada requisito te da un punto, el grado 2, 2 puntos, el grado 3. Los puntos numerales del 3 al 5 deberán multiplicarse por el porcentaje de participación del valor de los bienes, ya vamos a ver qué es eso, de cada rubro en el valor total de la unidad industrial. El marco general del informe deberá considerar la suma de los puntos obtenidos en los ítems 3 al 5, teniendo en cuenta la tabla 5. Entonces aquí está la tabla 5, puntos mínimos 2,5 para el ítem 3, 1,5 para el 2 y 1 para el 1. ¿Qué fue lo que obtuvimos nosotros? Aquí está el resumen de terrenos, máquinas y equipos de 347.800.000. Y aquí los repartimos, máquinas y equipos, al menos 80 en el grado, como mínimo el grado 2. NA no aplica y no aplica porque la norma dice que no aplica, si no sumamos los puntos, de acuerdo a lo que análisis que hicimos del informe, nos dio 6 puntos. Entonces después tenemos que saber cuál es la participación de cada uno de terreno, infraestructura y comisiones para que esos porcentajes multiplicarlos por los puntos para que te dé el resultado. En este caso dio 2. Ese 2 se va a comparar ahora con 1,5 y dice pues que como 2 es mayor que 1,5 y el ítem 1 y 2 como mínimo el grado 2, pues la unidad industrial se concluye que el grado de fundamentación alcanzado es 2. Es un proceso disciplinado que tiene que saber, el evaluador tiene que saber todo y cada uno de de los pasos y lo que constituye una evaluación industrial. Conclusiones. Ahí está la conclusión. Aquí se pone las exigencias mínimas de la norma, alcance del trabajo, estimar el valor actual de la unidad industrial, el uso previsto, como lo dijimos en principio, evaluación patrimonial, el enfoque adoptado, enfoque del mercado y del costo, el método aplicado, método comparativo del mercado evolutivo, contributivo y costo nuevo de reposición, información utilizada, precios inmobiliarios, ofertas, costos de construcción y costos de máquinas, equipos y sistemas. Las suposiciones, hay unas limitaciones que hay que colocarlos en el informe por norma, no están aquí colocadas. Las conclusiones del valor sobre el inmueble, la fecha y quién firma la evaluación. Este es interesante que el resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo debe aparecer solicitante y la propietaria. Este que está aquí es el nombre de mi papá. Si mi papá fuera dueño de esta empresa, yo no estuviera aquí dando la charla. Tengan la seguridad. Ya estuviera siendo ingeniero industrial. El inmueble es una unidad industrial. La dirección están aquí en escrita. El área de terreno, de construcción, son 277 unidades, 260 ítems que se hicieron. El grado del informe. Resumimos para el inmueble fundamentación 3, para el inmueble método evolutivo fundamentación 2, para máquinas, equipo y sistema, método del costo no de reemplazo fundamentación 2, la unidad industrial fundamentación 2. ¿Cuánto valen los terrenos? ¿Cuánto vale la máquina y sistema? Y toda la total unidad industrial. Y la fecha y evaluación. Es interesante que el monto de la evaluación, a pesar que te comparte, yo soy del criterio, pues que el inmueble es indivisible porque es uno solo. Pero esto es un artificio matemático que se hace para poder llegar a estimar el valor de una unidad industrial. ¿Y por qué? Porque al final son inmuebles, en este caso singular, que no se puede comparar con cualquier otro galpón, porque este galpón está hecho una observación una cuestión que yo me pude demostrar en este estudio, pues que no es lo mismo que te venda un galpón que esté en uso que te venda un galpón que está abandonado. Hay una condición interesante allí y que debe medirse. Entonces, como yo si estoy curioso con el ChatGPT 4, quizás ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos todo el grado 1 y por qué no hacemos todo el grado 3? Yo no he hecho ningún evalúo en Brasil, no puedo decir, no puedo dar propiedad. Entonces él dice, bueno, yo voy a hablar con un amigo, ChatGPT 4o. El Chapo que te trae 4O, le pregunto, en la norma brasileña NBR 14653, parte 2 y parte 5, se habla de grado de fundamentación. ¿Hay alguna relación entre el monto de los honorarios y los grados de fundamentación en informe de evaluación? ¿Puedes darme un ejemplo del cobro de honorarios de un inmueble industrial? Entonces, como dije en un principio, antes de comenzar la charla, que estaba hablando antes de comenzar la particular conferencia, les dije que hay que estar pendiente de las respuestas que da el chatbot o lo que es el GPT, la inteligencia artificial generativa,
porque necesitamos estar claros en lo que dice. Esta es una prueba que yo hice, como he hecho muchas pruebas sobre muchas cosas, pero me llamó la atención y dije, bueno, vamos a hacérselo porque es posible que alguien me pregunte, aquí se lo responde ChatGPT, ¿cuánto más me gano si está en grado 3 en comparación a grado 1? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve. ¿Qué dijo la respuesta del PROM? Bueno, aquí se lo voy a leer rápido. Si las normas brasileñas, parte 2 y parte 5, se establece una relación entre el grado de fundamentación de informe de evaluación y el monto. Eso es mentira. Eso no aparece en la norma. En la norma aparece los grados de fundamentación. Como mencioné anteriormente, los diferentes grados de fundamentación determinan el nivel de detalle, análisis y documentación requeridos, porque yo había hablado anteriormente con ella, lo cual, con la herramienta, lo cual impacta directamente con el tiempo y esfuerzo necesario para hacerlo. Estamos claros que si trabajas más, deberías cobrar más. Eso sería lo lógico, ¿no? Bueno, no, eso no sucede en la práctica así. Relación entre grados de fundamentación y horario. Él coloca un grado 4 que no existe, por eso está marcado en rojo. Grado 1, grado 2 y grado 3, informe detallado con un alto nivel de análisis honorario alto. Entonces ahí te está diciendo que sí, efectivamente así es. Ejemplo de cobro de honorarios por un inmueble industrial. Bueno, él dice que para el grado 1 usted debe cobrar entre $2,000 y $5,000. Para el grado 2 debe cobrar entre $5,000 y $10,000. Repito, no me hago responsable diga que es que Camacaro dijo, no, yo no dije nada. Estoy diciendo que dijo ChatGPT y de lo cual usted tiene que estar pendiente de que esa información sea correcta. Cuando habló de grado 3 habla entre $10,000 y $20,000 el trabajo, ¿no? Grado 4 no lo norma. Entonces, ¿cuáles son los factores adicionales que afectan los honorarios? Tamaño y complejidad del inmueble, eso lo sabemos los evaluadores. La ubicación, localización del inmueble, que puede afectar los costos debido a variación del mercado inmobiliario y la disponibilidad de datos comparativos. Es interesante, porque ahí cuando no hay datos comparativos, es bueno que utilicen el método contributivo que los ayuda mucho cuando existe ese problema. Propósito del informe, pues si usted trabaja para un tribunal, los honorarios van a ser un poco más que si trabajara para hacer un avalúo para los efectos patrimoniales, para una garantía hipotecaria. La experiencia del evaluador, bueno, eso debería ser así. En la práctica no es así. Debería ser que quien cobra más, que tenga más experiencia. De hecho, la tabla del Colegio de Ingenieros de Venezuela, siempre lo actualizan, pues tiene vamos a llamarlo así, un escalafón o una escala de los profesionales, pues depende de los años y le ponen su, su, su salario, ¿no? No sé si lo respetan en Venezuela ahorita, pero ahí están los salarios. Entonces, resumen, el grado de fundamentación del informe de evaluación de un inmueble industrial influye significativamente en los honorarios del valador. Eso es correctísimo. Con informes más detallados y completos resultando en mayores costos. Mi experiencia es que como yo estoy fuera de Venezuela y hago trabajos allá todavía y seguiré haciendo, eh, el, la figura del valuation de stop es interesante porque en esa figura no te requiere que tú hagas la inspección. Pero resulta que ahora con todas las herramientas tú puedes ver el inmueble, inclusive, dependiendo de la fecha de la imagen, porque con el Google Street tú puedes ver la imagen, puedes darte cuenta, internamente obviamente que no, pero por lo menos tienes una idea, puedes medir el inmueble. Muchas cosas puedes hacer desde tu escritorio. Pero si necesitas hacer una evaluación para una entidad financiera, para un juez que te pida, pues no puedes hacerlo desde tu oficina. Tienes que hacer acto y es preciso y es necesario. Por eso que cuando hablamos de modelos de automatización, de evaluación, pues las máquinas, por muy inteligentes que sean, no van a ir a hacer la inspección. Posiblemente tú puedas crear una herramienta de inteligencia artificial generativa que te diga con la foto que tú le mandes interna de un edificio, de acuerdo a cómo lo hayas entrenado, decir si el edificio está bueno, regular o malo, o me da una escala. Eso se puede hacer en un futuro si se requiere, pero se requiere de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo para que tú puedas ser menos subjetivo de lo que actualmente podemos hacer, a pesar de que tengamos instrumentos de medición, siempre hay una parte que es la parte de la escala,
de la parte de los valores, porque la tradicional es calidad. Nos referimos a Hayek, por ejemplo, estado 1, 1,5, 2, 2,5, pero el evaluador le va a estar diciendo, hace un informe y nos dice, sí, exactamente. De hecho, si ustedes van al canal, hay un trabajo que yo hice sobre, se llama desvalorización o depreciación, donde se habla, hay trabajos donde se demuestra la importancia de hacer las inspecciones y la importancia de hacer los cálculos de la depreciación basado en presupuestos de información levantada en sitio. Bueno, esto es lo que tenía hoy por aquí. Espero que hayan comprendido un poco a pesar de lo rápido, pero allí está. En el libro hay muchísima información sobre eso. Bernardo, Muchas gracias, Miguel. Excelente tu presentación. Nos dejas de el sabor, el abreboca para ahora eh, disfrutar de tu libro, que creo que efectivamente todos tenemos que ir hacia esto que tú bien planteas, que es la utilización de la norma. Eso efectivamente pues, nos va a dar a todos los tasadores una mayor aceptación de nuestros trabajos. fíjate, Bernardo, que es interesante que tú hablas con la norma. El hecho que en Venezuela no exista norma no significa que tú no puedes utilizar otra norma que te ayude a mejorar tus cosas, porque no se trata de adaptar, porque los términos estadísticos no se adaptan, porque la media es diferente en Venezuela que calcular que en Brasil o que en Colombia, no, es igual. Lo importante de todo esto es que tú tienes claro que existen unos instrumentos que las normas internacionales de evaluación, tú no tienes normas nacionales, puedes sustituirlas por las normas brasileñas que bajo mi concepto, y tú lo sabes, que hemos estado luchando esto desde hace más de 24 años, parece que finalizando el siglo pasado, hemos estado encima de que las normas deben adaptarse a las personas que tienen haciendo normas del año 57. Entonces, esa parte es lo que yo he querido y siempre estuve claro que podíamos hacer cosas que hizo Paraguay, cosas que hizo Colombia, cosas que hizo Chile. Entonces, hay una norma base que se puede, esa es mi sugerencia y siempre la fue antes que renunciara al comité de normas de Sencamer, lo que dije fue, no, ahí están las normas, hagan la traducción, discutan los términos y arranque con una norma muy sencillita, muy sencilla, porque las normas se tienen que ir increciendo, tienen que ir aumentándose día a día y va el tema. Los brasileños tienen 7 normas, 7, 8 normas, y cada una para máquinas, para terreno, para construcciones, para ambiente, para la parte de agrícola, con la particularidad que en Brasil, zapatero a su zapato. Un ingeniero mecánico no puede ser avalúo de inmueble, ni un ingeniero civil puede ser avalúo de máquina. Como yo siempre lo he dicho, tú manejas esa parte desde el punto de vista gerencial, tienes una persona, de hecho, cuando tú haces avalúos de máquina, tienes que buscar a un ingeniero mecánico que te ayude, porque él es el que sabe, no tanto el que sabe, el que está habilitado para para firmar un informe. Por eso que cuando Maya, en el libro que yo hice, le hice a Maya en el 2006, él tiene una, una cita que se refiere, pues, que todo el mundo quiere hacer evaluaciones. Por ejemplo, el edificio está bueno. ¿Cómo sabes tú que está bueno? No, es que yo lo veo que está bueno, pero ¿cómo es eso que está bueno? Y si yo me meto a médico, llega un paciente y no le puedo decir, no, tú estás bien, llévate este remedio. Yo no sé por qué está bien. Entonces, él dice, pues, que es como el caso de que haya un cadáver en el piso y tú sabes que está muerto la persona, pero tú no puedes firmar el acta de defunción. Eso le corresponde al patólogo, al forense. Entonces, zapatero a sus zapatos, tenga que estar habilitado. Entonces, si el evaluador no mide, si el evaluador no toma no tiene un instrumento de medición para calidad de las edificaciones, para los estados de conservación, nosotros tuvimos una charla aquí sobre cómo valorar un inmueble, cómo determinar las condiciones, y es un trabajo, una línea de investigación de la del ingeniero Rosa Malavé, y yo he estado trabajando mucho sobre eso también. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ¿con qué garantía hay allí? En el próximo libro, que ya se los anuncio, se llama Casos
y cosas de la evaluación ya está listo, son 300 y tantas páginas de unos artículos que yo escribí hace mucho tiempo, los actualicé, más unas consultas que me hicieron este año sobre las cosas, los cuidados que hay que tener, a veces en forma de humor, diciéndole cuando tú vas a hacer una inspección. Entonces, eso es fundamental que se tenga claro que el papel del evaluador y de la responsabilidad y hasta dónde uno puede llegar a nivel de su profesión. Ustedes saben que todos ahora, todo el mundo quiere ser evaluaciones, todo el mundo quiere ser evaluador y bueno, contra eso no se va a luchar. Lo que sí tenemos que luchar es por exigir que la evaluación sea una ciencia. Y si lo acompañamos con la ciencia de los datos, pues el evaluador va a tener un performance o una actuación mejor que nunca lo va a equiparar con las grandes empresas que producen evaluaciones en el mundo. Obviamente que nunca vamos a llegar a eso, pero por lo menos individualmente estamos haciendo el esfuerzo. Es el cuento del famoso del colibrí, que había un incendio y todos los animales corrieron y el colibrí se fue, agarró una gotica de agua y se fue para el incendio. Entonces el león le dice, bueno, colibrí, ¿por dónde vas tú? Que tú no puedes apagar ese incendio. Me dice, bueno, yo no lo podré apagar, pero yo estoy haciendo mi parte. Entonces nosotros estamos haciendo la parte de que la evaluación sea algo más